Muy buenos días a todos. ¿Cómo están en esta mañana de jueves? Faltan 2 días para el fin de semana, lo cual siempre son buenas noticias. Bienvenidos a esta sesión, cuyo título, como ven en pantalla, es Archimate como notación de modelado. Me comunican que tenemos algún problema con los horarios. Parece que algunos participantes han recibido una confirmación o un recordatorio de que el webinar empezaba en media hora. Prometo que checaremos si hay algún problema en la plataforma para que no vuelva a pasar, pero bueno, tenemos ya bastante gente conectada, entonces espero que los que han recibido el recordatorio de que empieza dentro de 30 minutos, pues se puedan ir uniendo en los próximos minutos. Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy gerente de marketing de Mega International y me hace mucha ilusión presentarles al día de hoy a los ponentes, que son Ricardo Moya, Rodrigo Esquivel, nuestros consultores senior de arquitectura empresarial del partner SOAINT, y mi tocayo Carlos Moctezuma, Customer Success Manager de Mega International. Esa sesión de Archimate viene precedida de las 2 sesiones de TOGAF que tuvimos en las últimas 2-3 semanas, que tuvieron mucho éxito. Entonces decidimos seguir con esta sesión de Archimate para seguir con la serie. Antes de empezar con la sesión, unos pequeños recordatorios tradicionales. La sesión durará 1 hora y media aproximadamente, será pues, 1 hora, hora y cuarto de presentación, más 15-20 minutos de preguntas. Las preguntas, como siempre, nos las pueden ir dejando en el apartado de preguntas que tienen en su menú y las iremos contestando al final de la sesión. Como siempre, la sesión se grabará y se les mandará luego junto con la presentación, como ha ido pasando en las últimas sesiones. Yo mismo les mandaré el correo. Aguántenme un poquito porque a veces soy un poco lento, pero en un par de días la recibirán. Y al final, o unos minutos antes del final, les voy a mandar una encuesta de valoración para que nos den su opinión sobre la sesión y así poder ir mejorando poco a poco la calidad de nuestras presentaciones. Antes de acabar también haremos un pequeño quiz entre los participantes para saber pues qué tanto hemos aprendido en la sesión y las iremos contestando también en directo. Y dicho esto, Ricardo, pues la sesión es toda tuya, puedes empezar. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por conectarse. Agradecemos su participación y vamos a comenzar con el webinar. Bueno, antes que nada presentamos la agenda. Durante este webinar vamos a cubrir los siguientes temas. ¿Cuáles son los principales beneficios que se obtienen al utilizar Archimate como notación gráfica de modelado? ¿Cuáles son los conceptos clave que se utilizan en la arquitectura empresarial y Archimate? ¿Cómo está compuesto Archimate a nivel de capas? ¿Y cuáles son los principales patrones y vistas que se utilizan al implementar Archimate? Bien. Bueno, antes que nada, presidiendo a las sesiones anteriores, habíamos comentado que según Gartner, de acuerdo a una definición de Gartner, la arquitectura empresarial es una disciplina para liderar de manera proactiva y holística las respuestas empresariales a las fuerzas disruptivas mediante la identificación y el análisis de la ejecución del cambio hacia la visión y los resultados empresariales deseados. Algo muy importante a considerar es que, así como la arquitectura empresarial define un modelo o un plano conceptual que define una estructura y operación de una organización, Archimedes lo que nos da es que es un conjunto de elementos, un conjunto de relaciones que representan una notación gráfica con semántica formal, la cual permite la generación de diferentes vistas que muestran justamente la operación de una organización. Archimate, la versión actual de Archimate es la versión 3.1. Archimate también es desarrollado por The Open Group y eso nos ayuda mucho a tener cierta neutralidad de conceptos con los que se utilizan en el marco de trabajo de TOGAF. Si bien dentro de TOGAF se define la estructura, los procesos, los componentes que debe tener la arquitectura empresarial, Archimate lo que nos ayuda es a poder representar y plasmar a través de vistas estos componentes de la arquitectura empresarial. Aquí presentamos algunos beneficios que se pueden obtener al utilizar Archimate.
Y el número 1 nos dice que es una representación uniforme de los diagramas de la arquitectura. Básicamente, la notación de Archimate es un lenguaje. Y dentro de este lenguaje, en donde cada elemento y cada relación tiene un significado, tiene un objetivo y tiene un propósito, adicionalmente a esto, muestra, o más bien representa y genera un conjunto de vistas, un conjunto de viewpoints. Y esto nos ayuda mucho a estandarizar la manera en la cual vamos a ir pudiendo representar los diagramas de nuestra arquitectura. El punto número 2 nos dice, es un enfoque integrado que describe y visualiza los dominios de la arquitectura empresarial y sus relaciones. Recuerden que desde el punto de vista de TOGAF tenemos 4 dominios: el dominio de arquitectura de negocio, arquitectura de datos, arquitectura de aplicaciones y arquitectura de tecnología. Aquí con Archimate no trabajamos mucho en función de dominios, trabajamos en función de capas, y tenemos una capa de negocio, una capa de aplicaciones, una capa de tecnología. Y algo muy importante es que la parte específica del dominio de datos en Archimate está representado a través de las 3 capas, porque tanto a nivel de negocio como a nivel de aplicaciones y como a nivel de tecnología pueden existir datos asociados a estos componentes. Adicionalmente, dentro de Archimate se describen relaciones, y estas relaciones nos ayudan a comunicar los diferentes dominios de la arquitectura empresarial. Como punto número 3, tenemos materializa la trazabilidad entre el negocio y TI. Como lo comentaba hace un momento, a través de las relaciones podemos identificar dependencia entre los diferentes elementos. Además, Archimate, de considerar las 3 capas que acabo de comentar, negocio, aplicaciones y tecnología, cuenta con una capa de estrategia, un aspecto motivacional y una capa también de implementación y migración. Entonces, nosotros a través de esta notación podemos identificar elementos estratégicos, como por ejemplo una capacidad, y esta capacidad irla relacionando hacia los elementos de contexto, como pudiera ser un proceso, como pudiera ser un sistema. De esta manera es fácil identificar cuáles son los elementos que se relacionan desde la capa estratégica, el negocio, las aplicaciones, hasta la tecnología. Esto nos ayuda mucho, por ejemplo, a poder identificar o a generar un análisis de impacto sobre un cambio que vayamos a realizar sobre nuestra arquitectura, identificar cuál es la implicación que puede tener a nivel estratégico. Como punto número 4, tenemos estandariza la comunicación entre los stakeholders y los arquitectos. Este punto es muy importante porque en muchas organizaciones la arquitectura empresarial se define a través de vistas, de diagramas, en donde no se utiliza ninguna notación. Y esto al final nos lleva a tener una mala interpretación sobre lo que se está queriendo describir en los diagramas. Al ser una notación, y como lo comentaba, donde cada elemento tiene un significado específico, nos ayuda mucho a generar un entendimiento común de lo que queremos representar. Algo también importante de Archimate es que los viewpoints, que es la manera en la cual vamos a poder representar una vista, tienen diferentes niveles de enfoque. El nivel de enfoque habla mucho con respecto a la abstracción. Podemos generar vistas que sean de muy alto nivel, que puedan servir para un stakeholder que tenga una posición más ejecutiva, o podemos tener viewpoints que tengan un nivel de detalle en donde nos ayuden directamente hacia los arquitectos que están diseñando la solución tecnológica que se vaya a implementar. Entonces, en Archimate tenemos y podemos trabajar con diferentes niveles de abstracción. Esto nos ayuda a comunicar los esfuerzos para los stakeholders y a comunicar internamente en el equipo de arquitectura qué es lo que se está queriendo desarrollar. Como punto número 5, también muy importante es que esta notación es soportado por múltiples herramientas de arquitectura empresarial. Y aquí viene algo muy importante. Cuando trabajamos con Archimate, estamos trabajando bajo un estándar. La herramienta que tenemos en Mega, que es Hopex, soporta esta notación de modelado. Y, por ejemplo, si alguien está trabajando con alguna herramienta free o libre de Archimate, nosotros podríamos importar toda esta información a la herramienta
debido a que es estándar. Entonces, esto nos ayuda mucho a la reutilización de trabajos. Y bueno, como se comenta, hay múltiples herramientas que lo soportan. Una de ellas es nuestra herramienta de Hoplex. El punto número 6 nos dice, proporciona un mecanismo de estructuración para dominios de arquitectura, capas y aspectos. Dentro de la composición de Archimate hay diferentes capas y hay aspectos. Los aspectos básicamente nos van a ayudar a ir identificando el flujo que va a existir en el desarrollo de cada una de las capas. Entonces, al final, dentro de Archimate se pueden representar muchos modelos con diferentes niveles de abstracción que pueden dar respuesta a muchas inquietudes acerca de la arquitectura que se esté implementando. Les comentaba también de la relación que existe entre Archimate y TOGAF. Aquí tenemos una representación a alto nivel. No sé si recuerden, pero el elemento central que vemos es el método de desarrollo de arquitectura, que es el elemento central a TOGAF. Este método, que está dividido en 10 fases, es un ciclo iterativo, o sea que puede repetirse de acuerdo a las necesidades del negocio, pues tiene el propósito de generar un proyecto con visión de arquitectura empresarial. Aquí en esta parte podemos identificar diferentes elementos de Archimate, en donde a través de modelos, a través de diagramas, a través de los diferentes 3 artefactos que hay en TOGAF, que son los catálogos, los matrices y los diagramas, podemos ir representándolo utilizando la notación de Archimate. Para la fase preliminar, la fase de visión de la arquitectura, la fase de requerimientos y la fase de gestión de cambios, tenemos a la capa de estrategia y al aspecto motivacional, que nos va a ayudar a poder representar y plasmar lo que en ese momento sea importante. Les voy a dar un ejemplo muy breve. Por ejemplo, en la fase preliminar se definen los principios de la arquitectura que se tienen que implementar y que se tienen que seguir a lo largo del proyecto. Estos principios de arquitectura están representados por el aspecto motivacional. Después, en las fases de diseño, en donde empezamos a generar este diseño de nuestras arquitecturas futuras, hacer el levantamiento de nuestras arquitecturas actuales, tenemos la fase de arquitectura de negocio y esto lo soportamos en Archimate con la capa de negocio. Aquí podemos generar diagramas de procesos, diagramas de cómo los servicios de negocio se entregan a los clientes, entre otros tipos de diagramas. Posteriormente, en la fase de arquitectura de sistemas de información, que comentábamos que esta fase en TOGAF está dividida en 2, la parte de sistemas de información enfocada a aplicaciones y la fase de sistemas de información enfocada a datos, está soportada por la capa de aplicaciones. Pero específicamente la parte de datos está representada en las 3 capas de Archimate. Posteriormente, en la fase de tecnología, de arquitectura de tecnología, tenemos a la capa de tecnología. Entonces, esto nos ayuda mucho a poder ir representando de una manera gráfica, con una semántica formal, a través de elementos donde cada uno de ellos tiene un significado, tiene un propósito, pues los diferentes escenarios de la arquitectura. Después tenemos las fases que ya están enfocadas en la implementación, más bien desde la planificación hasta la implementación, que es la fase de oportunidad de soluciones, la fase de plan de migración y la fase de gobierno de implementación. Esto está soportado en Archimate a través de la capa de implementación y migración. Aquí dentro de esta capa nos permite a nosotros como arquitectos realizar diferentes hojas de rutas o roadmaps, identificando las brechas que existen entre un estado actual y un estado futuro. Es importante considerar, hay cierta neutralidad de conceptos y TOGAF y The Open Group propone una guía, que esta guía se llama Cómo usar Archimate con TOGAF, en donde describe cómo es que se van a ir representando los elementos dentro del método de desarrollo de la arquitectura. Y también cabe recalcar que como son desarrollados por la misma organización, pues ayuda mucho a que sea neutral. Vamos a entrar un poco a los conceptos claves que abordamos más que nada en este punto en la generación de un modelo de arquitectura o como tal en la generación de una arquitectura. Y es básicamente comenzar por el concepto de sistema de interés.
Un sistema de interés es una combinación de elementos interactivos organizados para lograr uno o más propósitos establecidos. ¿Esto qué quiere decir? La arquitectura que vayamos a ejecutar tiene que estar enfocada a algo que queramos realizar. Entonces, por eso definimos un sistema de interés. Aquí en TOGAF y en general en los marcos de trabajo de arquitectura empresarial, cuando se habla del concepto de sistema, no necesariamente se refiere a un recurso computacional, se refiere a una colección de elementos que tienen un conjunto de objetivos en común. Posteriormente, de este sistema de interés, nosotros vamos a exhibir o a generar una arquitectura. La arquitectura son los conceptos o propiedades fundamentales de un sistema en su entorno, eh, encarnado en sus elementos, relaciones y en los principios de su diseño y evolución. Entonces, ¿de qué está compuesta una arquitectura? De conceptos, propiedades de un sistema, de elementos como tal, como pueden ser procesos, como pueden ser componentes, como puede ser tecnología, y cómo estos se relacionan entre sí. Entonces, nosotros tenemos un sistema que nos interesa, que es la colección de elementos, del cual posteriormente generamos la representación de una arquitectura. Ahora, tenemos la arquitectura de descripción, esta se relaciona uno a uno con la arquitectura y nos dice que es el producto de trabajo utilizado para expresar una arquitectura, una colección de vistas y modelos de arquitectura que juntos documentan la arquitectura. Esto, si lo lleváramos, por ejemplo, a TOGAF, en TOGAF, cuando estamos abordando las fases de diseño de la arquitectura, estamos generando justamente un documento de definición de arquitectura. Entonces, aquí es donde está toda la información acerca de la arquitectura que estamos queriendo describir. Ahora, la arquitectura como tal va a estar basada y va a estar definida en función a los stakeholders. Los stakeholders son individuos, equipos, organizaciones o clases de los mismos que tienen interés en un sistema. Entonces, esto nos ayuda mucho a ir identificando la audiencia hacia la cual tiene que ir dirigida la arquitectura empresarial. Ahora, ¿qué es lo importante a tomar en cuenta de los stakeholders? Los stakeholders o interesados van a generar desde el punto de vista de arquitectura ciertas preocupaciones o ciertos intereses sobre un sistema en particular y para nosotros poder dar respuesta a estas preocupaciones que puedan presentar los stakeholders, lo vamos a hacer a través de vistas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar respuesta a estos stakeholders? Lo vamos a hacer con la generación de vistas. Una vista de arquitectura es una representación de un sistema desde la perspectiva de un conjunto relacionado de preocupaciones. ¿Y qué quiere decir esto? Yo no voy a generar una vista que dé respuesta a todos los stakeholders. Yo lo que hago es ir generando una clasificación de stakeholders dependiendo a cuál es su participación en el proyecto, si es técnico, si no es técnico. Y posteriormente a esto, yo voy a ir generando vistas para ir satisfaciendo las necesidades de los diferentes stakeholders. Entonces, voy a generar un conjunto de vistas dependiendo cuál sea el stakeholder y dependiendo también cuáles sean sus preocupaciones. Posteriormente, tenemos el modelo de arquitectura que nos dice que es una representación de un tema de interés. Un modelo proporciona una representación más pequeña, simplificativa y o abstracta de la materia. Entonces, una vista de la arquitectura puede estar agregada de un conjunto de modelos. Ahora, para nosotros poder generar una vista de la arquitectura, necesitamos tener en cuenta el concepto de viewpoint de la arquitectura. El viewpoint de la arquitectura es la especificación de las convenciones, llamemos convenciones a la notación, las reglas de modelado, los patrones que debemos de seguir para un tipo particular de vista. Entonces, tenemos que los viewpoints nos va a decir cómo ejecutar una vista. La vista ya es la representación de cómo estamos satisfaciendo y dando respuesta a las preocupaciones de los stakeholders. Y posteriormente tenemos un Model Kin que establece convenciones para un tipo de modelado.
Aquí, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en Archimate, pues es un Model Kin. ¿Por qué? Porque Archimate proporciona un conjunto de patrones, un conjunto de viewpoints, para que nosotros podamos generar las representaciones de la arquitectura empresarial. De manera breve, de manera resumida, estos conceptos son importantes comprender porque al final partimos de una preocupación y de una preocupación de un interesado, nosotros generamos la arquitectura empresarial utilizando también, claro, toda la parte metodológica a nivel de generación de vistas para dar respuesta a ello. Entrando, siguiendo en materia con el tema de conceptos y ya un poco más aterrizado a los conceptos de Archimate, tenemos el primer elemento que, valga la redundancia, es concepto. Y dentro de Archimate, un concepto puede ser un elemento o una relación. Como les comentaba, en Archimate tenemos elementos y tenemos relaciones. Después tenemos elemento, el concepto elemento, y nos dice que es una unidad básica en el metamodelo de Archimate. Se utiliza para definir y describir las partes constitutivas de la arquitectura empresarial. Entonces, un elemento puede ser un rol, puede ser un actor de negocio, puede ser un proceso, puede ser una interfaz, puede ser un sistema de software, etc. El siguiente concepto que tenemos es la relación. La relación es la conexión entre un concepto fuente y un concepto objetivo. Esto nos ayuda para identificar de qué manera convergen en un universo los diferentes elementos. Tenemos también el siguiente concepto que es el lenguaje core, que nos dice es la parte central del lenguaje de Archimate, que define los conceptos y las relaciones para modelar las arquitecturas empresariales. Más adelante vamos a especificar en dónde se encuentra el lenguaje core, pero básicamente es la capa de negocio, la capa de aplicaciones y la capa de tecnología. Tenemos como otro concepto el marco central de Archimate, que nos dice que es una estructura de referencia utilizada para clasificar los elementos del lenguaje central de Archimate, consistente en 3 capas y 3 aspectos. Ya les he comentado las 3 capas, más adelante les comento los 3 aspectos. Pero estos aspectos justamente nos ayudan mucho a identificar el qué, más bien el quién, el qué y el cómo. Posteriormente tenemos el siguiente concepto que es aspecto, que nos dice que es la clasificación de elementos basada en características independientes de la capa relacionadas con las inquietudes de las diferentes partes interesadas. Entonces, estos aspectos nos ayudan a ir identificando, como ya lo he comentado, el quién, el cómo y el qué. El siguiente concepto que tenemos es el de capa, que es una abstracción del marco Archimate en el que se puede modelar una empresa. ¿Okay? Recuerden que como premisa decíamos que en TOGAF uno de los principales pasos que ejecutamos es definir la empresa, definir el enterprise. Relacionándolo con lo que comentábamos en el slide anterior, eso sería el equivalente al sistema de interés. Ahora, a nivel de jerarquía, tenemos diferentes jerarquías a nivel de conceptos. Tenemos primero los modelos, que están basados o compuestos de conceptos. Los conceptos pueden ser elementos, pueden ser relaciones y pueden ser conectores. Y los elementos en particular se pueden considerar de comportamiento, de estructura, de motivación y compuestos. ¿Ok? Más adelante entramos a ver este tema. Ahora, algo muy importante a considerar dentro de Archimate es que existen diferentes niveles de abstracción para la generación de diagramas. Y en el mercado hay diferentes metodologías que podemos utilizar. Hay Amber, hay TDM, hay UML, BPMN, etcétera, ¿no? Hay un conjunto de metodologías para modelar, pero cada una de ellas tiene un diferente nivel de abstracción. Y aquí es donde viene la parte importante. ¿Por qué? Porque tenemos lenguajes que tienen un nivel de abstracción muy genérico y tenemos lenguajes que tienen un nivel de abstracción más específico. Aquí, a nivel de Archimate 3.1, como lo he comentado, nos encontramos en un nivel intermedio.
Vamos de conceptos generales, conceptos de arquitectura y conceptos específicos por dominio o compañía. ¿Por qué es importante o cuál es la ventaja que tiene Archimate al estar al nivel de arquitectura? Básicamente es que a este nivel es posible relacionar la capa de negocio con la capa de aplicaciones y la capa de tecnología. Y toda esta información poderla expresar en un solo diagrama. En cambio, por ejemplo, si nos fuéramos a un concepto más específico, como pudiera ser UML, pues podríamos hacer tal vez un diagrama de estados, pero únicamente estamos viendo los estados o cuáles son los estados que va a tener el sistema en su representación. O un BPMN, donde estaríamos viendo a detalle las tareas que se están ejecutando para lograr un proceso. Pero más allá de eso, más allá de la relación que tiene con el componente, con la tecnología y con la estrategia, o cómo va a fungir un plan de implementación y migración, no lo podemos ver. Entonces, es importante comprender que Archimate está a un nivel intermedio de abstracción. Pero, como lo comento, con este nivel nos basta para poder representar a las arquitecturas empresariales. Bueno, ahora sí, nosotros tenemos diferentes capas dentro del lenguaje. Tenemos una capa de estrategia, que es donde nosotros básicamente representamos las capacidades, los cursos de acción, entre otros elementos, una capa de negocio, la capa de aplicaciones, capa de tecnología, muy importante de la versión 3. Desde la versión 3.0, la capa física, que es algo que no existía, pero esta capa nos ayuda mucho a generar la relación entre una maquinaria, por ejemplo, y la tecnología que está soportando, que la está soportando. Y tenemos la capa de implementación y migración. El core de Archimate, el core del lenguaje son 3 capas: negocio, aplicaciones y tecnología. Recuerden que no está datos porque datos existe tanto en negocio, tanto en aplicaciones y en tecnología. ¿Ok? Ahora, tenemos diferentes aspectos. Tenemos un aspecto de estructura motivacional, que es todo lo que va a impulsar y lo que está rigiendo a que toda la arquitectura se vaya construyendo, por ejemplo, principios, requerimientos, metas. Tenemos una estructura activa, que es el quien ejecuta. Tenemos un comportamiento, que es cómo ejecuta, y una estructura pasiva, que nos representa el qué necesita. ¿Ok? Y estos aspectos, estos 4 aspectos, están representados justamente en las diferentes capas de Archimate. Ahora, entrando a la estructura del metamodelo principal, el metamodelo está dividido por elementos de comportamiento interno, elementos de comportamiento externo, elementos internos de estructura activa, elementos externos de estructura activa, elementos de estructura pasiva y los eventos disparadores, ¿ok? ¿Por qué tenemos elementos internos y elementos externos? Los elementos externos son los que son visibles para un cliente, ¿ok? Por ejemplo, nosotros en un proceso está en la capa de elementos de comportamiento interno, que está asignado por un rol, o sea, el rol es el responsable de ejecutar este comportamiento, que aquí, por ejemplo, estaríamos cubriendo tanto el elemento interno de la estructura activa como el elemento de comportamiento interno. Entonces, tengo un rol que está asignado, o sea, que es el responsable de ejecutar un proceso. Esto es interno porque desde la perspectiva de un cliente que va a consumir el proceso, el cliente no ve el proceso que ejecutamos, pero que sí ve el servicio que le estamos entregando. Entonces, el elemento de comportamiento externo que podemos tener en esa parte es un servicio de negocio. ¿Y cuál es el elemento externo de la estructura activa? Una interfaz de negocio. Entonces, esto nos ayuda mucho para identificar qué es lo que puede visibilizar un cliente y qué es lo que únicamente visibiliza la organización. Aquí otro punto importante a considerar: si se dan cuenta, hay diferentes relaciones. Tenemos por un lado, del lado izquierdo, las relaciones de acceso, del lado derecho la relación de asignación, y esto es porque hay múltiples relaciones y cada relación tiene un propósito y tiene una manera en la cual utilizarse dentro de la notación. Aquí les hablo un poco más de las relaciones. Ya decíamos que teníamos conceptos donde tenemos relaciones. Las relaciones básicamente están divididas en 4. Tenemos las relaciones estructurales, que con las relaciones estructurales son con las que nosotros podemos modelar el core de Archimate.
capa de negocio, capa de aplicaciones y capa de tecnología. Y aquí, cada una de estas relaciones que son estructurales, tiene una fortaleza. Esto nos ayuda mucho, por ejemplo, a hacer análisis de relaciones derivadas. Entonces, a lo mejor un elemento no está conectado con otro, pero a través de un análisis no está conectado de forma directa. O sea, de que una relación vaya de un objeto A un objeto B. Pero a lo mejor nosotros podemos identificar que existe una relación a través de la fortaleza de las relaciones. Aquí tenemos, dentro de las relaciones estructurales, la relación de composición, la relación de agregación, la relación de asignación y la relación de realización. Posteriormente, tenemos las relaciones de dependencia, en donde tenemos la relación de influencia. Esta en particular se ocupa mucho para describir y para representar aspectos estratégicos o aspectos motivacionales. ¿Y por qué? Por ejemplo, yo puedo tener múltiples objetivos a realizar dentro de un plan estratégico, pero un objetivo puede influenciar a otro y lo podrá influenciar de manera positiva o negativa. Entonces, esto nos ayuda a poder representar la relación y la influencia que existen entre los diferentes elementos motivacionales. Tenemos la relación de acceso, que básicamente nos ayuda a poder recopilar información o extraer información que necesitamos consumir, y la relación de servir. Esto nos ayuda mucho para generar relación entre las diferentes capas de la arquitectura. Tenemos las relaciones dinámicas, que básicamente son dos, el disparador y el flujo. El disparador nos ayuda a identificar una secuencia y el flujo nos ayuda a identificar transferencia de información. Y tenemos otras relaciones en donde tenemos la especialización, que es cuando queremos especializar un concepto. Esto nos ayuda mucho a extender el lenguaje de Archimate. ¿A qué me refiero con esto? En Archimate, por ejemplo, tenemos un elemento que se llama proceso de negocio. A través de una especialización, yo podría generar una actividad, ¿no? Entonces, hago una especialización de un concepto. Y tenemos la relación de asociación, que es la relación más débil, pero es la relación que se puede generar entre todos los diferentes elementos. En algunas ocasiones, cuando no es claro o no se tiene claro cuál es la relación que existe entre los componentes, se utiliza de primera instancia asociación, y cuando ya se tiene más información, se modifica la relación. Y bueno, tenemos los conectores, que los conectores nos ayudan para tomar decisiones durante un flujo. Tenemos el join y el or. ¿Ok? Bueno, ahora, aquí tenemos una representación breve de lo que es el core de Archimate. Archimate, en general, dentro de toda la notación, está representado por colores. El color amarillo siempre se atribuye a aspectos de negocio, el color azul a aspectos de aplicaciones y el color verde para aspectos de tecnología. ¿Por qué se divide en colores? Si se dan cuenta, tenemos diferentes, permítanme, eh, tenemos aquí, por ejemplo, diferentes elementos. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Y tienen el mismo, o sea, están construidos bajo la misma forma, pero son diferentes servicios. Uno es un servicio de negocio, otro es un servicio de aplicaciones y el otro es un servicio de tecnología. Entonces, por esto es que también se utilizan mucho los colores. Eh, Algo importante a ver dentro de este diagrama, yo les hablaba de las relaciones estructurales. Aquí, por ejemplo, dentro de esta parte, nosotros podemos ver que un rol, si se dan cuenta, cada objeto tiene en la esquina superior derecha un identificador. Miren, este es como como un barril. Aquí tenemos una persona, aquí tenemos una flecha, etcétera, ¿no? O sea, cada uno de ellos. Esto nos ayuda a entender la notación, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto quiere decir que este es un rol. Y esta relación que se utiliza entre las diferentes estructuras, la estructura activa de comportamiento, la estructura activa hacia la estructura de comportamiento, nos dice que aquí está asignado un proceso. Entonces, este rol es responsable de ejecutar este proceso. Y este proceso está compuesto de 4 procesos más, en donde a través de la relación de disparador nos ayuda a identificar la secuencia. Estos procesos están realizando, esta es la relación de realización, estos servicios de negocio, que están siendo servidos, la relación de servir, por este rol. De este lado, yéndonos hacia la parte izquierda, tenemos que el proceso de registro, a través de la relación de acceso, está escribiendo
la información del cliente. ¿Ok? Posteriormente, si nos vamos hacia la capa de aplicaciones, nosotros aquí tenemos el componente de aplicación, es el elemento de componente de aplicación, y decimos que el componente de aplicación está realizando un servicio de aplicación de manera conceptual que está sirviendo al proceso de registro. Si nos vamos un poco más hacia abajo, hacia la capa de tecnología, pasa algo similar. Tenemos un servicio de tecnología que está sirviendo a una aplicación y que este servicio de tecnología está siendo generado por esta base de datos que es un sistema de software. ¿Ok? Entonces, al final, ¿esto a qué nos ayuda? A leer, a poder leer claramente. Cuando ya uno conoce la notación, ha trabajado con ella, no es necesario tener contexto o mucho contexto sobre el tema en particular del cual se está describiendo, porque a través de las relaciones y a través de los elementos puedes tener un entendimiento claro de lo que se está queriendo representar. ¿Ok? Bueno, por esta parte, recuerden si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat, si no al final de la sesión iremos comentando. Le cedo el micrófono a Rodrigo. Muchas gracias, Ricardo. Ok, ya estoy presentando mi pantalla. Bueno, como comentó Ricardo, lo primero que vimos fueron los elementos core, conceptos y de relaciones muy interesantes, ¿no? Pero lo vimos, ese último slide, pues muestra muchos elementos. Ahorita lo que queremos es irles mostrando por dominio cada uno de estos elementos que se van a ir viendo. Vamos a empezar en lo más estratégico y nos vamos hacia lo más operativo, la parte de tecnología. Entonces, bueno, en este caso, los elementos, estamos viendo el metamodelo de los elementos estratégicos. Tenemos dos estructuras, la estructura activa y el comportamiento. Aquí vamos a girar sobre un elemento muy importante que es una capacidad de negocio, y una capacidad de negocio está relacionada a un curso de acción, ¿no? Un tema estratégico de qué se tiene que hacer para lograr una capacidad. Las capacidades de negocio, muy interesante porque pueden estar ya establecidas o pueden ser capacidades que se están planeando y se van a establecer a futuro. Las capacidades y los cursos de acción van a tener también relacionado de alguna forma los recursos que se requiere para lograrlos o para completar esta planeación. Las capacidades, a su vez, como comentó Ricardo, hay elementos que pueden ser compositivos y pueden contener a otros, ¿no? Entonces, las capacidades es muy común que se haga una jerarquía, tengan algunas a primer nivel o nivel 0, y a partir de ahí se desplacen un nivel más o hasta 2 niveles más de capacidad de negocio. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver cómo se ven esto ya con ejemplos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un mapa de recursos. Aquí estamos viendo capacidades, hasta arriba. Lo identificamos por el iconito ese como una pila de cajas. Luego están los recursos, que son estos que tienen baterías, digamos como baterías que están descargándose. Y de esa manera está relacionado, lo vimos en el metamodelo, ¿no? Los recursos a las capacidades. Faltaría ver tal vez cómo las capacidades están relacionadas entre sí. Eso lo podríamos ver en un modelo mapa de capacidades, también muy interesante. Entonces aquí lo que estamos viendo es los recursos asociados a capacidades, ¿no? Este es otra vista, es la capa de negocio. Esta sí es del core de Archimate, pero lo que es muy interesante es que aunque surgió primero y después en la última versión fue que se le agregó la parte de estrategia y las capacidades, de alguna forma el core de negocio es muy importante dentro de Archimate y nos va a mostrar muchos elementos interesantes. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero vamos a primero a ver. Las estructuras que tenemos la estructura pasiva, comportamiento y estructura activa.
Vamos a centrarnos primero en servicio de negocio. Servicio de negocio entonces va a ser todos los elementos que se proveen para entregar una capacidad al negocio, ¿no? De ahí que el servicio de negocio se va a ligar al elemento estratégico que son las capacidades de negocio. Los servicios de negocio van a tener elementos de comportamiento interno y eventos que pueden disparar o iniciar estos elementos de comportamiento. Los elementos de comportamiento que se pueden ver pueden ser procesos, pueden ser funciones también, y pueden ser procesos a un cierto nivel y también se pueden componer de otros procesos, ¿no? Hasta el detalle que necesitemos. En la parte de estructura activa, vamos a tener elementos, bueno, primero la interacción que tenga negocio con otras áreas, pues vamos a tener ahí interfaces de negocio y los elementos internos de estructura activa, que pueden ser roles, actores, principalmente vamos a empezar con actores y qué rol cumplen. Después podríamos tener colaboraciones de negocio y, por último, la interfaz de negocio, ¿no? Las colaboraciones de negocio es muy interesante también ver cómo interactúan, si nos interesa ver ese detalle de las áreas o si nos interesa ver, por ejemplo, proveedores o clientes con el negocio, ¿no? Esas son las colaboraciones de negocio. Bueno, actores y roles lo que es la forma en la que estamos estructurando un organigrama. Entonces eso también es muy interesante, ¿no? Y bueno, en la estructura pasiva lo que vamos a estar viendo es los objetos de negocio, entidades de negocio a nivel muy conceptual. Aquí no estamos hablando de datos y tablas ya implementadas, no, estamos hablando de conceptos y cómo estos conceptos podrían estar implementados en muchos sistemas, ¿no? Entonces eso le llamamos entidades de negocio o objetos de negocio. Y también algo muy interesante es que vamos a ver representaciones de negocio y contratos, ¿no? Contratos como elementos que describen acuerdos de negocio. Entonces eso es lo que podemos ver en la capa de negocio. Comúnmente en nuestros ejemplos vamos a ver procesos, vamos a ver los procesos a las capacidades, procesos con actores, procesos con el organigrama. Es muy común que vaya girando todo sobre el comportamiento. Pero también vamos a identificar los servicios de negocio, muy interesante, que podemos ver los servicios de negocio y los disparadores de todos esos procesos y funciones. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos un mapa de funciones. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un agrupador que es un actor, que es el monito de palo. Estos actores, a su vez, tienen adentro funciones de negocio. Entonces, nos está describiendo cómo un actor está representando un área, digamos, y la función que se realiza en esa área, ¿no? Por ejemplo, el cliente tiene varias funciones, en este caso, en este ejemplo, ¿no? Desde que consulta información, solicita un reclamo, adquiere un seguro, en el ejemplo que estamos hablando de seguros, ¿no? Entonces el cliente, perdón, aquí el cliente es rol, no es actor. El cliente tiene estas funciones. Y ya actores en la organización como front office, entonces tiene varias funciones que interactúan con su contraparte en el actor, ¿no? En el cliente, perdón. Entonces esas son funciones. Aquí podríamos también abrir y detallar los procesos. Entonces, los actores se podría ver también qué procesos realizan, ¿no? Pero este es un mapa de funciones. Es más estático que un modelo de procesos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Aquí sí viene un mapa de procesos. También modelo de procesos puede ser. Y si se dan cuenta, también de alguna forma podríamos representar una cadena de valor. Esto no es algo que lo describa Acme como tal, pero es una utilización común de una cadena de valor, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a ver que tenemos un proceso y esos procesos a su vez contienen subprocesos, ¿no? Y el detalle y al nivel que quieran llegar, pues va a depender de ustedes. No, tampoco conviene
detallar tanto. Algo muy interesante es que podemos ver el flujo de estos procesos, de estos subprocesos, y podemos ver cuál es su disparador. En el siguiente ejemplo que viene aquí, podemos ver muy similar, ¿no? Un proceso con sus subprocesos y un disparador, pero hay una decisión en donde se genera un evento. Este evento que se generó podría disparar otra cadena de procesos. Por eso es muy interesante y hablar de un mapa de procesos o modelo de procesos. No es nada más ver un proceso o su detalle de procesos, sino ver las relaciones que existen. Entonces, este es un ejemplo de mapas de procesos o modelos de proceso. Podríamos, es común que se vean de esta manera agrupados. Podríamos ver todos los procesos de una organización, si se puede. Ya será como elementos prácticos de cuántos quieren ver en un diagrama, qué enfoque, o si nada más quieren ver los procesos o quieren cruzar otra capa y colocar otros elementos, ¿no? Como vimos el ejemplo que mostró Ricardo de la vista de capas. Vamos a verlo. Ok, hablando de otra capa ya, habíamos tocado el tema de aplicaciones, de negocio, perdón. Ahora vamos a ver el tema de aplicaciones. Lo mismo, tenemos estructura activa, estructura pasiva y comportamiento. Vamos a empezar con comportamiento y otra vez, recuerden que en Archimate son muy importantes los servicios de negocio, de aplicaciones y de tecnología. Y son distintos servicios, pero sí están relacionados. Sí es algo que debe estar relacionado y es muy interesante esas relaciones. Entonces, en el comportamiento vamos a identificar primero los servicios de aplicaciones. Los servicios de aplicaciones van a estar relacionados a elementos de comportamiento interno. Comúnmente son, aquí es donde podemos ver procesos aplicativos. ¿Cuáles son los procesos aplicativos? A diferencia de los procesos de negocio, son procesos que se realizan en el sistema, ¿no? Están automatizados. Estos procesos también podrían ser procesos que no está realizando una persona como tal, no podrían ser autónomos. Entonces ahí es muy interesante ver esos procesos. También vamos a ver funciones aplicativas. Ahí es muy interesante porque es la manera en la que agrupamos funcionalidad dentro de un aplicativo. También vamos a ver los eventos de aplicación. Los eventos de aplicación son disparadores, muy común. Puede ser cuando se recibe un archivo y se procesa, cuando se recibe un pago y se procesa, hay un error, dispara toda una cadena de elementos. Todo eso nos interesa verlo en las aplicaciones, ¿no? Adicional, aquí ya empezamos a hablar en la estructura pasiva algo muy interesante que es los objetos de datos, ¿no? Ahora sí, entidades de datos. Como tal, aquí ya estamos hablando de elementos implementados en sistemas. Esos son los objetos de datos, ¿no? Elementos implementados en sistemas. Están relacionados a los servicios aplicativos y los elementos de comportamiento interno. Y en la estructura activa vamos a ver primero interfaces de aplicación que proveen hacia servicios aplicativos, que están asignados a servicios aplicativos, estas interfaces de aplicación. También vamos a ver cómo elementos de estructura activa, que son comúnmente los componentes están relacionados o proveen interfaces, y los componentes, algo muy interesante de los componentes, y aquí hace mucho sentido, es la composición, poder mantener otros componentes dentro de estos componentes. El detalle que ustedes necesiten modelar lo van a poder hacer con Archimate. Van a poder modelar diversos componentes que les interesen y sus componentes internos, y a la vez van a poder modelar cómo se relacionan a través de interfaces de aplicación a otros componentes. También van a haber colaboraciones de aplicaciones. Esto es muy interesante, pero tal vez puede confundir con el tema de interfaces aplicativas. Las colaboraciones de aplicaciones nos van a hablar de cuando nos interesa ver esa integración entre varios sistemas que pueden ser internos o pueden ser internos y externos. Entonces nos interesa mucho ver esa colaboración, ¿no? A veces solo nos interesa detallar las interfaces, en otros casos nos interesa ver esa colaboración y todas las interfaces que se utilizan, ¿no? Incluyendo los objetos de datos
que fluyen en estas interfaces. Pues todo eso es muy interesante. Lo vamos a ver a través de eventos de aplicaciones, procesos de aplicaciones, componentes de aplicaciones, interfaces y colaboraciones de aplicaciones. En algunos casos, vamos a ver ejemplos, pero en algunos casos nos centramos mucho en los componentes y las interfaces. Eso está bien, es común que se realice esa vista nada más. Eso sería, por ejemplo, un panorama aplicativo, un landscape aplicativo o un portafolio de aplicaciones. En algunos otros casos nos interesa más ver las interfaces y los servicios que proveen, también es válido. En otros nos interesa ver los procesos aplicativos por algo que queremos mejorar en desempeño, en manera de comunicar o optimizar una comunicación, también es válido. Y en otros escenarios nos interesa ver, centrar en los objetos de datos, ¿no? A los arquitectos de información o de datos, les va a interesar ver mucho sus objetos de datos, en qué componentes y cómo se procesan. Todo eso lo podemos ver en Archimate. Entonces, miren, aquí hay un mapa de cooperación de aplicaciones. También este es el ejemplo más común de un landscape de aplicaciones, ¿no? Un portafolio de aplicaciones. Aquí vemos componentes e interfaces entre esos componentes. Podríamos incluso tener componentes y subcomponentes. Podríamos abrir algunos de estos, ¿no? Y podríamos ver sus detalles, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho a ver un panorama, o sea, todo un portafolio de aplicaciones. Los agrupadores que vemos front, back office y share service center son simples agrupadores en la notación que también son muy buenos para utilizar y poder describir o agrupar componentes. Aquí lo que estamos viendo es como una clasificación aplicativa. Entonces también eso es muy interesante que lo podemos tener. Puede ser front, back, share, podría ser core, soporte, ese tipo de agrupación es la que nos interesa mucho, ¿no? Cuando vemos aplicaciones. Podríamos ver un agrupador para aplicaciones externas e indicar que son aplicaciones externas a través de colaboraciones de negocio, roles de negocio, todo eso describimos para colocar nuestros proveedores o clientes, cómo interactuar con este grupo de aplicaciones. Entonces, de alguna forma este mapa es muy interesante y se usa mucho. Aquí lo que estamos viendo es la utilización de las aplicaciones. Si se dan cuenta, no es algo que no estamos repitiendo, pero tenemos los componentes. Tal vez aquí no vemos todo el detalle que veíamos en el landscape, no vemos todas las interfaces, vemos solo algunos componentes, los servicios aplicativos que proveen esos componentes y vemos los procesos de negocio que están soportando esos servicios aplicativos. En Archimate ese tipo de relación así se representa. Entonces, por eso es muy interesante porque podríamos ver estos procesos, a su vez podríamos ver qué servicio de negocio proveen. Y de esa manera, si todos estos procesos funcionan, estuvieran relacionados a un servicio de negocio, podríamos identificar que estos 4 componentes con 5 servicios aplicativos proveen ese servicio de negocio. De esa manera estamos haciendo una relación, podemos identificar impactos y podemos ver temas de riesgo, podríamos ver datos sensibles al relacionarlo a componentes, datos como tal, y podemos ver qué riesgo y qué servicio de negocio está en riesgo. Otra capa aquí muy interesante sería utilizar tecnología y podríamos ver riesgo tecnológico por obsolescencia, por ejemplo. Podríamos ver qué componentes aplicativos están en riesgo por obsolescencia al ver los servicios de tecnología que los soportan. Y de esa forma también ver el servicio de negocio que está en riesgo a su vez. Entonces, este mapa de uso de aplicaciones es muy, muy interesante. Ahorita solo se está simplificando a procesos y aplicaciones, pero podríamos ver más elementos. Ok, este es otro ejemplo muy interesante. Bueno, vamos a la siguiente capa, que es tecnología. Aquí muy interesante. Vamos a ver que Archimate, en la versión, en su origen solo tenía la parte de capa de tecnología, pero después fue creciendo y vamos a ver cómo se extiende eso. Pues bueno, capa de tecnología. Primero que nada vamos a ver otra vez comportamiento, vamos a ver servicios tecnológicos. Aquí, a diferencia de los servicios aplicativos, los servicios tecnológicos ya son esas infraestructuras que proveen, que ayudan a proveer un servicio. Por ejemplo,
Antes era más fácil, ¿no? Porque podíamos decir, bueno, ese servidor está dedicado todo a finanzas. Ahora ya con tanta virtualización, contenedores en la nube, nos tenemos que referir de otra manera, ¿no? Entonces podemos ver que tal vez hay cierta infraestructura agrupada con sus redes, con sus nodos, software como tal, que hacen formar parte de un servicio que soporta a finanzas, ¿no? Si fuera el caso. Entonces, de esa manera es como identificamos un servicio de tecnología, ¿no? O tal vez digamos, bueno, tenemos servicios de tecnología que soportan el core de nuestro negocio y otros servicios de tecnología que van más hacia back office o soporte de negocio, no el core, no lo principal, ¿no? Entonces, esos servicios es muy interesante verlos. Dentro de los servicios, bueno, a través de los procesos y funciones e interacciones de tecnología, y tenemos los eventos aquí son de tecnología, ¿no? Eventos de tecnología. Los eventos que se disparan pueden ser errores, pueden ser picos, pueden ser que se llegó a una capacidad en una infraestructura, que aún no es un problema, pero tenemos que hacer algo porque ya es un tema evidente, ¿no? Entonces puede ser que eso nos dispare duplicar servidores o conectar más servidores o dedicar recursos. Del lado de estructura activa, aquí es donde nos vamos a centrar muy, muy bien y es muy interesante verlo. Tenemos las interfaces de tecnología, tenemos los nodos de tecnología. Los nodos de tecnología van a ser los agrupadores en donde tenemos los recursos suficientes como para procesar algo, ¿no? Por ejemplo, tenemos procesamiento, almacenamiento y comunicación, ¿no? En un nodo. Entonces, comúnmente eso va a ser una unidad mínima de procesamiento, como un servidor. Puede ser un servidor virtual, puede ser un servidor físico, puede ser un appliance, podría ser un mainframe, podría ser un mainframe subdividido con sus temas de virtualización. Todo eso también se puede representar a través de los nodos. Y los dispositivos van a ser los elementos físicos. Los elementos físicos que implementan esa parte de tecnología, ¿no? Si nos referimos a un servidor físico como un dispositivo, también es válido, y los nodos dentro de ese dispositivo o relacionados a ese dispositivo como los elementos que se virtualizan, también es válido. Vamos a ver que hay rutas de tecnología que a su vez se relacionan a las redes de comunicación. Eso sí lo ve muy, muy específico en la parte de estructura activa en tecnología, se ven las redes de comunicación. Podría ser la red interna de un corporativo, la red externa, podría ser representar Internet y la red interna, podríamos representar tal vez una extranet, podríamos representar VPNs a las que nos conectamos para trabajar remotamente como si estuviéramos internamente. Entonces, todo eso se representa aquí. Y otro elemento muy interesante es el software, y si se dan cuenta, está como en comportamiento y estructura, porque a su vez el software es parte de la estructura, pero también provee funcionalidad. Y entonces el software o como tal elemento de software va a estar dentro de nodos y dispositivos. ¿Esto por qué? Porque podría ser un dispositivo y un software, podría ser un servidor y su sistema operativo, ¿no? Podría ser un nodo y su sistema operativo, porque es un servidor virtual y su sistema operativo, ¿no? Y el software, a su vez, puede contener otros elementos. Como un sistema operativo, se le instalan otro software, no sé, por ejemplo, una plataforma tipo Java, pues tendríamos el sistema operativo y después la plataforma Java.net o otros ejemplos, ¿no? Entonces, eso es muy importante verlo. Aquí se representa en estructura. Y algo muy interesante es que también vamos a tener objetos de tecnología muy claramente identificados. Estos pueden ser de tipo artefacto. Podrían ser archivos que nos interesa modelar, archivos de configuración, archivos que se envían o se procesan en una comunicación, archivos que que envían en mensajes. Entonces, todo eso lo vamos a ver como artefactos, ¿no? Que al final representan objetos de tecnología.
Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, mapa de infraestructura. Aquí lo que estamos viendo es, si se dan cuenta aquí en las cajitas, esto está representando nodos, son servidores. A su vez, estos se están comunicando a una red, es el LAN, y por ahí hay otro dispositivo para un NAS, para un elemento de almacenamiento, y eso provee un servicio de almacenamiento, ¿no? El file service sería un servicio de almacenamiento o un servicio de archivos. Eso es la manera en la que vemos un servicio de tecnología, a diferencia de un servicio de aplicaciones, ¿no? Otro interesante es que vemos la red de Internet, como les decía, se ve una red de comunicación y nos dice que es Internet, ¿no? A diferencia de la LAN, que sería la red interna, ¿no? Y un firewall como un dispositivo, como un nodo, perdón, un firewall, y ese firewall está, todos esos elementos que están relacionados proveen el servicio de red. Aquí tenemos, al lado izquierdo tenemos un servicio de base de datos. El servicio de base de datos, aquí se está viendo que está implementado dentro de un mainframe, que es un servidor que tiene muchas capacidades y recursos, y tiene tres softwares interesantes que se están proveyendo. Y no están, de alguna manera no están relacionados, no son compuestos, pero está el servidor de transacciones, está un manejador de base de datos relacional y un gestor de colas de mensajes. Adicional, aquí podríamos poner ese otro nodo para representar la virtualización de mainframe, que así se representa. Y bueno, hasta abajo tenemos una granja de servidores donde tenemos dos servidores Unix representando un nodo, están formando este nodo que a su vez es una representación conceptual, porque en realidad no es que estén juntos, simplemente es un concepto que se ven como una granja de servidores, ¿no? Y están conectados a la red. Entonces todo eso provee este diagrama, ¿no? De mapa de infraestructura. Aquí otra vez lo que tal vez en nuestros diagramas en conjunto de capas nos interesa ver los servicios y los servidores que lo forman, lo principal, pero a la gente de infraestructura le interesa ver mucho más detalle, ¿no? Le interesa ver incluso todos los archivos que se manejan aquí en estas configuraciones de redes, de firewall, el flujo de información, eso es lo que les interesa, ¿no? Es una representación que se puede detallar o se puede simplificar dependiendo de la vista que necesitemos utilizar. Ok, les decía que hay una capa nueva que es la capa física, que aquí habla mucho ya no tanto de tecnología digital, sino más bien tecnología física, ¿no? Y entonces aquí lo que vamos a estar viendo vamos a estar muy centrados en equipos que hacen algún tipo de procesamiento, transformación, manufactura, equipos que se utilizan en fábricas, ¿no? Vamos a ver lugares, sitios, perdón, en donde se realizan. Y aquí podemos representar, no sé, el, la, el almacén, inventarios, distribución, la planta de procesamiento, la producción, pues todos los sitios nos van a representar esos elementos, ¿no? Y a su vez, ahí vamos a ver a través de nodos cómo el equipo está representado y está relacionado en esos sitios, ¿no? Entonces vamos a ver hacia actores de negocio, vamos a ver quiénes realizan o quiénes participan, quienes tienen cierta responsabilidad en esos sitios. Vamos a ver redes de distribución, el flujo entre ese procesamiento que se está haciendo entre los equipos. Eso es lo que se ve más o menos en la estructura activa, ¿no? Y si nos vamos, bueno, ahora a la estructura pasiva. Aquí lo muy interesante es materiales, ¿no? Que vamos a ver cómo el material se va transformando en varios de estos equipos a través de estos sitios, siguiendo una red de distribución, posiblemente una materia prima, un producto final. Entonces, este flujo es el que se trata de representar en la capa física. Bueno, sé que no es tan común, pero es una manera también que Archimate trate de modelar ya elementos de más físicos, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? No nos va a servir tanto para las
para quienes están muy enfocados en temas digitales, sino más bien en temas físicos, ¿no? Distribuidoras, eh, generadores de productos, proveedores que participen en una parte de esta línea de distribución. Va a haber muchos escenarios, ¿no? Industria, no sé, de energía, industria petrolera, de retail por la distribución. Entonces va a haber muchos escenarios de estos que se van a estar utilizando. Bueno, vamos a ver esta parte de mapa de tecnología, pero el de físico. Aquí lo que estamos viendo son algunas de las funciones que hablamos. Ya, si se dan cuenta, viene como un iconito de una fábrica. Entonces vienen ahí los sitios y vienen los materiales que se utilizan en esos sitios, que tienen entradas, el material se utiliza y se convierte en otro material ya procesado que va a otro sitio y en ese sitio se realiza otra actividad, otra función para poder distribuirse, ¿no? Y ahí viene una red de distribución, viene otra función que es transportación y va hacia abajo, hacia un almacén para que esté en la función de almacenamiento, ¿no? Aquí vienen unos elementos de negocio donde estamos viendo que ese material finalizado, que es acero, ya es algo a lo que se hace referencia al negocio, ¿no? Y de ahí viene hacia otro tipo de procesamiento y se puede realizar de otra manera, ¿no? Entonces aquí se está viendo cómo se procesa un material y se va hasta una red de distribución y a partir de ahí se puede ofrecer a clientes, ¿no? Como un producto. Entonces eso también es muy interesante que lo consideren. Entonces funciones, sitios y materiales, ¿no? Bueno, otra capa muy interesante también, que es de las últimas versiones de Archimate, que nos ayuda mucho, es la parte de implementación de migración, y esto va completamente relacionado al ADM, a las fases de soluciones, oportunidades, soluciones y plan de migración, donde vamos a ver cómo, después de modelar toda la arquitectura, lo que vimos en el webinar anterior, ¿no? Modelamos la arquitectura de un estado actual a un estado futuro, con sus arquitecturas de transición, muy interesante. Entonces, en esta vista, lo que vamos a estar viendo es eso, precisamente. Vamos a referirnos a elementos de cómo se representa el flujo de la arquitectura, ¿no? El ciclo de vida de la arquitectura. Entonces, estamos viendo los estados de la arquitectura, que bien puede ser el estado actual, estado futuro o estado deseado, y arquitecturas de transición, ¿no? Entre esos, vamos a tener análisis de brechas que nos van a generar estas brechas, ¿no? Que tenemos las brechas entre los estados y esto a su vez nos va a relacionar hacia entregables. ¿Qué entregables voy generando en este ciclo? Esos entregables que se van a generar en ese ciclo se tienen que agrupar en paquetes de trabajo. Y esos paquetes de trabajo a su vez van a estar representados en algún evento de implementación. ¿Qué es un evento de implementación? Puede ser un proyecto, puede ser un programa con varios proyectos, cada uno con sus paquetes de trabajo y entregables que representan estas brechas de los estados de arquitectura. Entonces, los eventos de implementación va a ser muy interesante, podemos verlos a nivel que necesitemos, pero esas actualizaciones van a generar paquetes de trabajo con entregables para ir soportando un estado de arquitectura deseado, ¿no? Que cubre esos derechos. Vamos a ver el ejemplo. Pues aquí, creo que tengo varios ejemplos. Aquí lo primero que vemos hasta arriba, vamos a ver que están los estados de arquitectura. Está el estado actual, o el baseline, hasta el final, a la derecha vamos a ver el estado deseado, ¿no? Y vamos viendo cómo hay arquitecturas de transición. Entonces está el estado actual, luego viene la segunda, es una arquitectura de transición donde se habla de un plan estratégico completo, ¿no? Y digamos que es de arquitectura de negocio posiblemente, ¿no? Y ya metiéndonos en arquitectura de aplicaciones y tecnología, estamos viendo que la tercera arquitectura, bueno, la segunda arquitectura de transición sería colocar ya los servicios aplicativos, la capa de servicios aplicativos.
Y el último, el estado deseado, sería servicios de siguiente generación, ¿no? Ya implementados. Hasta abajo lo que estamos viendo es los eventos que disparan este programa, un evento de implementación. Tenemos un programa que a su vez está formado de proyectos, ¿no? Cada uno de estos proyectos va a tener entregables y al final viene un evento de programa completo. Y estos entregables a su vez van a hacer referencia a los estados de arquitectura. Entre los estados de arquitectura lo que estamos viendo son brechas. Entonces vemos diferencias entre los estados y con eso se va identificando que se debería de ir cubriendo, ¿no? Entonces esta es una vista muy interesante, nos ayuda mucho a ver lo que se quiere lograr y relacionarlo a los elementos de arquitectura. Adicional a esto, podríamos colocar en cada una de esas baselines, podríamos relacionar los elementos de la arquitectura de todos los dominios que se están impactando. En el baseline, pues, obviamente es prácticamente todo, y en las arquitecturas de transición y arquitecturas objetivo, se vería nada más las arquitecturas impactadas. Entonces también podríamos tener la relación de estos proyectos que están afectando de arquitectura. Esto es muy interesante y esta vista es la que deberían ver los arquitectos empresariales, ¿no? Porque pueden ver en todo, ¿no? Seguro esto no es un plan que se va a realizar en 3 meses, sino en 3 años. Entonces, esta es una vista muy general de lo que se quiere lograr. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Igual tenemos un estado actual, un estado de transición y un estado futuro. Y vemos procesos de negocio y servicios de negocio que se van a afectar en la arquitectura de transición. Y vemos componentes de aplicativos que también están impactados. Y ahí vemos los entregables que tienen y estamos viendo los proyectos y el programa completo. Esa es otra vista un poquito más simplificada, pero aquí sí ya estamos viendo qué forman las arquitecturas de transición y qué forman la arquitectura de destino. Y otro ejemplo, y creo que ya con esto terminamos, sería en donde vemos un código de colores que también es muy útil en Archimate. No es algo que Archimate nos provee, pero en las herramientas lo usamos mucho para identificar, por ejemplo, brechas, para identificar estado actual o identificar elementos de estado futuro. Entonces también estamos viendo proyectos con subproyectos dentro, o programas y proyectos, y estamos viendo a qué componentes de tecnología y aplicaciones se está afectando. Bueno, eso sería el ejemplo. Bueno, por último, falta la capa de aspecto motivacional. Esto también es muy interesante. Aquí lo principal, lo que vamos a estar viendo es cómo desde lo estratégico se ve qué es lo que debería de impactarse y se logra ver los elementos, las salidas, y algo muy interesante, se logran ver los requerimientos. Aquí está resumido, pero se ven los requerimientos que cubren a una parte interesada, que le dan valor, se hacen evaluaciones también, se pueden identificar el modelo de metas con salidas, principios, requerimientos y restricciones. Vamos a ver un ejemplo. Aquí es un mapa de realización de objetivos. Entonces tenemos objetivos que a su vez se forman de otros objetivos. Esto es una composición. Y esos objetivos nos están indicando qué valor se va a entregar y nos están indicando ya requerimientos. Hasta abajo están los requerimientos y a su vez los requerimientos podrían formarse de otros requerimientos. Pues aquí podríamos llegar, por ejemplo, si estamos usando Scrum, podríamos llegar a un tema de historia del usuario con su composición, ¿no? De y viéndolo hacia la estrategia y los objetivos de negocio. Eso es la parte en general de motivación. Aquí hay otro donde vemos conductores y objetivos, entonces por ahí vemos uno como un volante de barco, timón, perdón. Entonces vemos los objetivos con su composición, pero además estamos viendo hacia esa ruta, ese conductor de negocio, ¿no? Y estamos viendo qué elementos lo afectan y qué elementos lo impactan. También es una vista muy estratégica de ver los requerimientos como los de un arquitecto empresarial, desde la parte estratégica hasta el detalle de requerimientos ya tecnológicos. Bueno, y listo. Y con eso terminamos esta parte. Gracias.
Continúa, por favor, Carlos. Creo que vamos a continuar con las preguntas. Perfecto, vamos a empezar con las preguntas. Van a ver unas preguntas en pantalla en unos segundos. Para poder contestar tienen que clicar en la respuesta que crean conveniente en la pantalla. Les recuerdo, tienen que tener la pantalla minimizada. Ahí van a ver la primera. Estandarizar la comunicación entre los stakeholders y los arquitectos es un beneficio de Archimate. Tienen 20 segundos para contestar. Ahí están empezando a contestar, perfecto. Vamos a dar 10 segunditos más. Y les pongo justo la respuesta en pantalla. Ya, cerramos. Y van a ver la respuesta. Rodrigo, Ricardo, Carlos, ¿ven la respuesta en pantalla? Yo no lo estoy viendo. Sí. Ok. Sí, el 100% ha dicho verdadero. Vamos, vamos por la segunda pregunta. La van a ver en pantalla exactamente igual. Proporcionar mecanismos de estructuración para dominios de arquitectura, capas y aspectos es un beneficio de Archimate. ¿Verdadero o falso? Parece que nuestra audiencia tiene las cosas muy claras el día de hoy. Vamos a dejar 5 segunditos. Y cerramos. 95% verdadero, 5% falso. ¿La quieren comentar, señores? Bueno, pues vamos por la pregunta. Vamos más rápido, por favor, porque creo que tenemos poco tiempo. ¿Perdón? Que si quieres comentamos al final, porque tenemos un poquito cerrado el tiempo, ¿no? Ok. ¿Cuál de esos elementos de comportamiento expone el comportamiento de la aplicación? Función de aplicación, servicio aplicativo, interacción de la aplicación y evento aplicativo. Diez segunditos. Esta sí la tendremos que comentar ahora porque sí está la respuesta bastante dividida. Entonces, si les parece, señores, nos dicen cuál es la respuesta correcta y por qué. Cerramos. Y la ven en pantalla. 32% función de aplicación, 24% servicio aplicativo, 37% interacción de la aplicación y 8% evento aplicativo. Sí, aquí creo que es una pregunta un poquito complicada porque varios de estos elementos son relacionados al aplicativo, pero hay que entender bien a qué tipo de estructura nos estamos refiriendo, ¿no? Si es comportamiento, estructura pasiva o estructura activa. Y en base a eso nos da esta respuesta. Creo que por eso un poco la confusión. Gracias. Perfecto. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un elemento de comportamiento para la capa de negocio? Opción 1, contrato. Opción 2, proceso. Opción 3, actor. Opción 4, rol. Vamos a dejar los mismos 10 segunditos para que nuestra audiencia vote. Parece que también lo tienen bastante claro, pero sí hay división de opiniones. Vamos a cerrar ya y van a ver la respuesta. Contrato 13%, proceso 69%, actor 10%, rol 8%.
Sí, aquí lo interesante es que el elemento de comportamiento es proceso. Otra vez, recordemos, sí son de la capa de negocio los elementos, pero solo uno es el de Process Factory. Role son de estructura pasiva y estructura activa, contrato, entidad de negocio, ¿no? Gracias. Listo. Gracias. Vamos por la siguiente. Faltan 3. Esta y 2 más. Siguiente. Materializar la trazabilidad entre negocio y TI es un beneficio de Archimate, ¿verdadero o falso? Ya están votando nuestra audiencia. Vamos a dejar 5 segunditos más. Y cerramos. Respuesta mayoritaria, 100% verdadero. Ok, vamos por la siguiente. Las diferentes capas de arquitecturas empresariales que se pueden modelar con el lenguaje Archimate incluyen negocios, aplicación y tecnología, capacidad y curso de acción, motivación y estrategia, cadena de valor y procesos de negocio. Nuestra audiencia es muy rápida leyendo y muy rápida contestando. Buen indicador. Vamos a dejar 5 segunditos más. 2, 1, 0. Cerramos. Y vemos la respuesta en pantalla. Aplicación y tecnología, 68%. Capacidad y curso de acción, 3%. Motivación y estrategia, 5%. Cadena de valor y procesos de negocio, 24%. Rodrigo, ¿la quieres comentar? Porque parece que ha habido diversidad de respuestas. Disculpa, tenía el mute. Sí, aquí estamos hablando de las capas. Las capas que mencionamos, como están, completar, que son negocio, aplicación y tecnología, ¿no? Capacidad y curso de acción son elementos de una capa. Motivación y estrategia son elementos de la capa de motivación. Cadena de valor y procesos de negocio son elementos que se pueden representar en la capa de capa de negocio, ¿no? Entonces creo que esto puede haber sido la confusión. Perfecto. Gracias. Y vamos ya por la última y acabamos por el día de hoy. Enfoque integrado que describe y visualiza los dominios de la arquitectura empresarial y sus relaciones. ¿Es un beneficio de Archimate, verdadero o falso? Ha votado la mitad de nuestra audiencia. Y vamos a cerrar en 3 segunditos. 2, 1, 0. Cerramos. Respuestas 100% verdadero. Estupendo. Pues, Rodrigo, ¿quieres comentar algún tema? Bueno, sí, ya nada más para concluir, ahí venía una pregunta que nos hicieron, comparto la respuesta, creo que también Ricardo la había compartido, pero sí hay elementos que mencionan a Bian como un modelo de referencia, es un modelo de referencia de banca que se ha documentado a nivel de servicios y componentes, y así como este modelo existen otros, existen modelos de procesos y capacidades en APQC, por ejemplo, y estos, a su vez, los podemos modelar, incluso ya se han hecho esos ejercicios como estándar en Archimate. Cuando me refiero a estándar en Archimate, me refiero a que se modelan en la notación. Y estos, a su vez, al estar en una notación estándar, los hemos utilizado ya en Hopex, ¿no? En el módulo de Archimate. Entonces, eso es muy interesante. En el siguiente webinar, si no me corriges, Carlos, vamos a ver cómo utilizamos Archimate en Hopex, ¿no? Entonces sí, podemos usar varios modelos y utilizarlos ya en la herramienta. Gracias.
Eso es sobre la pregunta en particular. Y bueno, no sé si quieras comentar, Carlos, sobre el tema de el siguiente, que sería ya como una práctica en ArcMate, si quieres comentarlo. Claro, con muchísimo gusto, Rodrigo. Sí, como bien comenta Rodrigo, vamos a ver el caso práctico, igual como lo hicimos con TOGAF. Esa fue la sesión metodológica donde vimos todos los conceptos y la siguiente sesión que por ahí nos estaremos mandándoles la invitación va a ser un tema completamente práctico. Vamos a mostrarles cómo estos diagramas se visualizan en la herramienta, vamos a navegar en ella, vamos a crear viewpoint y todos los beneficios y funcionalidades de OPEX que nos van a potencializar y nos van a ayudar a tener un éxito en nuestros proyectos de Archimate. Vamos a hacer importaciones porque quisiera hacer un poquito de match con el comentario que decía Rodrigo, que pues si bien Archimate es un lenguaje, pues se puede hacer prácticamente en muchas herramientas, pero hay herramientas que pues prácticamente le puedes colocar cualquier tipo de cosa, le puedes poner hasta un Pikachu, un Charmander, lo que tú quieras, y pues eso no sigue con la anotación. Entonces, lo que hace el de Open Group es hacer un análisis de las herramientas y nos certifican. Y estas herramientas certificadas, y por supuesto estamos certificados en Archimate, esta anotación la podemos importar a la herramienta y se ve de una manera igual y prácticamente en todas y seguimos el estándar. Y ese es uno de los valores agregados que tenemos al estar certificados. Entonces, de esta forma vamos a hacer un ejercicio completamente en vivo de importaciones, de la trazabilidad de estas capas que mencionaba Rodrigo, la capa de motivación. Va a ser muy interesante, por favor acompáñenos. Y adelante, Carlos, no sé si quisieras ir cerrando la sesión. Muchas gracias. Pues sí, justo como acaba de decir mi tocayo Carlos y Rodrigo antes, en pocos días recibirán la invitación al webinar práctico sobre cómo implementar Archimate en Hopex, que es justo lo que nos está pidiendo alguna gente en las preguntas. Sí, yo creo que en un par o 3 días recibirán la invitación vía correo y ahí les esperamos para que se registren. Pues si les parece, cerramos la sesión. Ya hemos contestado todas las preguntas por el chat que nos han ido dejando. Tampoco ha habido muchas, la verdad. Entonces, muchas gracias, Rodrigo, Ricardo, Carlos, por esa sesión. Creo que ha sido muy didáctica. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por habernos dedicado esta mañana de jueves. Espero que haya sido de su máximo interés. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos. Tienen nuestros correos. Ahí en cualquier momento pues nos las mandan y les contestaremos con mucho gusto. Y como dije al principio, la grabación y la presentación se las estaremos mandando en los próximos días. Yo creo que pues antes del final de semana, entonces entre hoy y mañana. Y en ese mismo correo les incluiré la URL a la encuesta de valoración para que por favor pues nos hagan el favor de contestarla. Y pues creo que sería todo. Entonces, por nuestra parte, nada más. Les deseo el mejor de los días, que tengan un buen final de semana, un buen fin de semana y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, excelente día a todos. Hasta luego.